Bien, chicos, sean bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que es la integración. En este tema, pues vamos a hablar sobre lo que es la antiderivación y posteriormente veremos algunas técnicas de antiderivación. Entonces, antes de empezar, notar que nosotros vimos la derivada. Ese fue uno de los temas que abordamos en parciales anteriores. Entonces, fue la derivada. Es que en este caso nosotros queremos abordar la antiderivada. Bueno, ¿qué es la antiderivada? Según la definición que tenemos acá, nos dicen que una función f mayúscula se denomina antiderivada de la función f minúscula en un intervalo y si la derivada de f mayúscula da como resultado la función f minúscula para todo valor de x en y. Esa es la definición. También hay un teorema que nos dice que si tenemos la igualdad entre f' de x y g' de x, si f' de x igual a g' de x, resulta que f de x es igual a g de x más k, donde k es una constante. Luego tenemos aquí como una familia de antiderivadas. Entonces aquí tenemos una familia de funciones. Dice que si f mayúscula es una antiderivada particular de f minúscula en un intervalo i, entonces cada antiderivada de f minúscula en i está dada por f mayúscula de x más c, donde c es una constante arbitraria. Bueno, y todas las antiderivadas de la función f minúscula en i pueden obtenerse a partir de la fórmula o de la ecuación 1, asignando valores particulares a c. Entonces, eso es lo que pasa. La notación que vamos a usar para hablar de antiderivadas es esta. Vamos a decir, vamos a usar este símbolo. Este símbolo es el que usamos para denotar antiderivadas. También se puede leer como la integral de f de x de dx, y esto sería igual a una función que decimos que es su antiderivada o su primitiva, también es, pues en este caso, su integral. Entonces, esto es igual a esta función más una constante, donde la derivada de esta función, de esta primitiva, nos va a dar como resultado la función que estamos integrando. Y eso es lo que pasaría. Tenemos algunos teoremas que nos van a ayudar a encontrar pues en este caso, las integrales que buscamos. Tenemos la integral del diferencial de x. Importante este de x porque nos indica con respecto a qué variable estamos integrando. Este nos indica cuál es la variable de integración. Después tenemos aquí otra propiedad donde nos permite sacar una constante hacia afuera sin ningún problema. Entonces este a lo puedo sacar perfectamente sin problema. Luego tenemos una propiedad distributiva. Podemos distribuir la integral, ¿sí? Ahí se puede distribuir. En general la podemos distribuir para una suma de n términos, entonces no hay ningún problema. Si tenemos n términos, ahí lo podemos distribuir. Y tenemos esta fórmula que funciona cuando n es distinto de menos 1. Entonces, la integral de x a la n de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más alguna constante c. Tenemos la integral del seno, integral del coseno, integral de la secante cuadrada, de la cosecante cuadrada, de la secante por tangente, cosecante por cotangente, y luego vamos con algunas técnicas de integración, que es como la aplicación de la regla de la cadena. Bueno, vamos a dejar esta fórmula de lado por el momento y vamos a utilizarlas. Entonces, vamos a olvidarnos de ellas por el momento y vamos a acudir a estas cuando las necesitemos. Vamos a resolver algunos problemas. Podemos ubicarnos en la sección 4.1 del libro de Layton. Aquí vamos a tomar algunos problemas para empezar a resolver y vamos a aplicar, pues en este caso, los teoremas que hemos estado viendo, que observamos en la pantalla. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar por el problema 1. Ahora, ¿qué se nos pide acá?
hay que ser claros con respecto a lo que se nos solicita. Nos dice que del problema 1 a 30 realice la antiderivación. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. En los ejercicios 1 a 8 y 25 a 28, verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. Es otra cosa que vamos a hacer. En los ejercicios 9 a 12 y 29 y 30, apoye la respuesta gráficamente. En los demás ejercicios, verifique o justifique su respuesta. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer. Vamos a empezar por este problema 1. Vamos a tratar pues en este caso, encontrar todos los datos que se nos piden acá. Vamos a comenzar con este problema. Entonces, ejemplo 1. Este sería nuestro primer ejemplo. Ahora, en este ejemplo 1, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es muy sencillo. Tenemos que encontrar la integral de esta función, que es 3x a la 4 de dx. O sea, aquí me queda 3x a la 4 de dx. Tenemos que encontrar esto. Este es el problema. Vamos con la solución. La solución a este problema sería de la siguiente manera. Vamos a encontrar la integral que estamos aquí escribiendo. Entonces sería la integral de 3x a la 4 de dx. Ahora, para esto vamos a irnos a la presentación y vamos a observar qué propiedad nos puede ayudar en este caso. Para para esta integral, o para esta antiderivada, vamos a usar esta propiedad que me permite sacar las constantes afuera sin ningún problema. Entonces yo puedo sacar esta constante acá afuera y no hay ningún problema. Entonces saco el 3 afuera y me quedaría la integral de x a la 4 de dx. Bien, ¿esto a qué se debe? Pues se debe a que cuando tenemos a un número, una constante, un número real, entonces la integral de a por f de x de dx es igual, y acá vamos a sacar a por la integral de f de x de dx. Entonces, esta es la propiedad. Bueno, entonces sacamos este 3 afuera, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Necesitamos aplicar otro teorema que tenemos aquí, por supuesto. El teorema nos dice lo siguiente: cuando yo tengo la integral de x a la n, esto es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Bueno, entonces esto sería igual a lo siguiente: sería 3 multiplicando acá x a la 4 más 1, y en el denominador iría 4 más 1 más una constante c. Y esto se debe pues al teorema que tenemos, ¿verdad? Que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1, y en el denominador nos va ¿quién? Pues nos va n más 1 también, o sea, lo mismo que está en el exponente. Acá iría n más 1 más una constante, y obviamente aquí tenemos una restricción. La restricción que n, en este caso, es distinto de menos 1. O sea, esa es la restricción que tenemos acá. Otra cosa que hay que notar es que n es un número racional. Entonces acá podemos agregar eso para que no se nos olvide que n debe ser un número racional. Entonces aquí n tiene que ser distinto de menos 1. Ahora hay que acordarnos de cómo se escribe el conjunto de los números racionales. Entonces, el conjunto de los números racionales se escribe así:
n que pertenece a, así se escriben los números racionales, como una Q. Una Q aquí. Algo así. Q. Entonces, esto, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos este teorema. Bien, este 3 lo podemos distribuir perfectamente sin ningún problema. Y por conveniencia a esta C, llamémosle C sub 0. Por conveniencia, vamos a ver por qué. Ahí no importa, le podemos poner C sub 0 o cualquier otro subíndice. Inclusive cualquier otra letra podemos usar, siempre y cuando seamos conscientes que eso es una constante. Entonces, acá me quedaría, ya realizando estas operaciones, x a la 5, acá, ¿verdad? Recordemos, este 3 multiplica aquí, 3x a la 5, y en el denominador me va 5. Entonces aquí hay un 5 más 3 veces c sub 0. Y ahí lo tenemos. Ahora, esto es igual. Vamos a ver, esto es igual a 3 quintos. Podemos escribir ahí así, 3 quintos de x a la 5 más c. Y acá podemos decir donde c es igual a 3 veces c sub 0. Ahí lo podemos decir. Bueno, vamos a notar más adelante que no va a ser necesario ir arrastrando con esto, ¿verdad? De hecho, al final todas las constantes las vamos a meter en un solo término. Entonces ahí vamos a notarlo un poco más adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que identificar quién es f minúscula. Pues vamos a hacer ese trabajo. Esta función que tengo aquí es la función que voy a integrar. Entonces, esta de acá es f minúscula de x. Este es f minúscula de x, ¿cierto? Y acá, esta función que tengo aquí sería, vamos a ver acá, sería mi f mayúscula de x, ¿cierto? Así tendríamos las dos. Tenemos f minúscula y f mayúscula. Entonces aquí es f mayúscula de x. Y esta pues es la constante. Así que, por tanto, podemos decir lo siguiente. Por tanto, ya para concluir este problema, por tanto, la integral de sería 3x a la 4 de x. Ojo acá, sabemos que esta de acá es f de x, ¿cierto? Entonces hay que recordarlo siempre. Esta es f de x es igual a 3 quintos de x a la 5 más c. Y esta de acá, ¿quién es? Esta de acá es f mayúscula de x. Bien, entonces, ¿qué queremos? Queremos demostrar que efectivamente tenemos la integral o tenemos la antiderivada de la función f minúscula. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar eso? Pues vámonos a la definición. Acá nos dice que, bueno, pues todas las antiderivadas de f van a estar dadas de esta manera, ¿cierto? O sea, esta es la antiderivada de f, todas están aquí. Esta es la familia de funciones, entonces tenemos una familia acá de una familia de funciones que son la antiderivada de la función f. Para que sea antiderivada debe pasar que al derivar esta expresión nosotros vamos a llegar a, f de x, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Entonces, eso es lo que va a pasar.
Así que nosotros tenemos esta función f mayúscula y si la derivamos, según nos dice la teoría, si la derivamos, esta función f mayúscula, su derivada tiene que ser como resultado la función f minúscula. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo derivo esta función, debo llegar a esta otra. Ahora, si derivo la constante, yo sé que la derivada de una constante es cero. Entonces ahí no hay problema. Entonces vamos a comprobar la comprobación. ¿Cómo se va a dar? Bueno, la comprobación sería que si yo derivo f de x, me tiene que dar como resultado, bueno, f mayúscula, me tiene que dar como resultado f minúscula. Entonces vamos allá. Vamos a encontrar eso, la comprobación. Entonces tenemos nuestra función f de x, ¿cierto? Aquí la tenemos. Tenemos f de x igual a 3/5 de x a la 5. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer es derivar. Entonces vamos a derivar con respecto a la variable x. Entonces venimos y decimos, bien, derivemos ambos lados. Entonces, derivo aquí con respecto a x, a ver qué sucede. Derivo f aquí con respecto a la variable x. Y acá voy a derivar esto también con respecto a la variable x. Ahora, por propiedades de la derivada, yo puedo sacar esta constante hacia afuera sin ningún problema. Sería 3/5. Y acá la derivada de x a la 5 con respecto a x. Ahora, esta derivada es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula para esto. Y acá hay que tener mucho cuidado con la fórmula. Recuerden, esta es derivada. La derivada y la integral son dos cosas distintas. De hecho, son operadores inversos. Entonces, cuando nosotros tenemos un número n perteneciente a los, pues en este caso, a los números racionales, lo que tenemos es lo siguiente, que la derivada de x a la n con respecto a x es igual, en este caso, aquí sacamos, bueno, acá sacamos, déjenme ver aquí, con respecto a x, acá sacamos la n afuera, queda n, y me queda aquí x a la n menos 1. Entonces eso es lo que me va a pasar en esta fórmula. Así que, bueno, en particular, si yo hago esto para los números naturales, me funciona. Entonces lo voy a colocar así, a los naturales. Para los enteros funciona en general, pero digamos para los naturales. Ahora, ¿qué sucede aquí? Sucede que acá puedo sacar perfectamente este 5 afuera por la fórmula y me quedaría restando ahí, ¿cierto? Me queda restando, entonces esto es igual a 3/5, aquí tengo 3 sobre 5. Permítanme cambiar el color de esto. 3/5. Ahora, acá tengo 3/5, ¿cierto? 3/5.
Y acá saco el 5 y me queda x a la 4, porque hay que restarle un 1 a ese exponente. Aquí notamos que este 5 se va a cancelar con este otro 5, ¿cierto? Se me cancelan y aquí el resultado me daría lo siguiente. Me da el resultado que es igual a 3x a la 4. Ahora, ¿quién es este 3x a la 4? Este resulta ser nada más y nada menos que f de x, f minúscula, ¿verdad? Entonces aquí decimos, por lo tanto, la derivada de f de x, f' de x, que podemos también escribirla de esta manera, de f de x, o sea, es lo mismo. F' de x y la derivada de x con respecto a x, de f, perdón, con respecto a x, es exactamente lo mismo. Entonces acá no cambia el significado de esto, sino que lo que cambia es la escritura. Entonces aquí sería, sí, la derivada es la primera derivada, y la primera derivada de f mayúscula de x es f de x. Bien, ¿esto qué significa? Eso significa que f mayúscula de x es antiderivada de f de x. Entonces, justamente lo que nos dice acá. Nos dice una función f mayúscula se denomina antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i si f' de x es igual a f de x para todo valor de x en i. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Por lo tanto, de ahí decimos que f de x, ahora, ¿quién es f de x? F de x, hay que recordar quién es f de x. F de x es igual a 3 quintos, ¿cierto? 3 quintos de x a la 5. 3 quintos de x a la 5 es antiderivada de f de x. Es antiderivada de f de x. ¿Y quién es f de x? Bueno, f de x es 3x a la 4. Entonces acá tenemos 3x a la 4. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que no solamente puede haber una antiderivada, pueden haber varias. Y esa lista está compuesta por esta expresión. Es f de x más una constante. De hecho, aquí nos dice que todas las antiderivadas de f, bueno, nos dice donde sea una constante arbitraria y todas las antiderivadas de f en i pueden obtenerse a partir de esta fórmula que tenemos acá, asignando valores particulares a C. Entonces significa que esta de acá esta de acá sería la expresión que representa a todas las antiderivadas de, en este caso, nuestra función f minúscula. Así que todas las antiderivadas están dadas por esta expresión. Aquí tenemos todas las antiderivadas de f de x. Sería todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer énfasis en eso. Hay que colocar que ahí tendríamos todas. Esta sería la representación de todas las antiderivadas. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Solamente hay que darle algún valor particular a la c. Y acá tenemos todas las antiderivadas. Todas las antiderivadas de f. Entonces hay que ser consciente de ello. Antiderivadas de f. Bueno, aquí tenemos todas las antiderivadas de f de x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, prácticamente ya está terminado el problema. Acá se nos pide el problema 1 al 30, realice la antiderivación. Ya lo hicimos. Verifique el resultado calculando la derivada de la respuesta. También ya lo hicimos.
no nos piden la gráfica, pero acá podemos hacerla de los ejercicios 9 a 12, 29 y 30 es que nos piden la gráfica, pero pues podemos hacerla aquí sin ningún problema. Nosotros podemos hacer la gráfica por acá, vamos a ver, en GeoGebra, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora, el detalle está en lo siguiente. Eh, recuerden que como estamos trabajando con antiderivadas, tenemos un conjunto de funciones que cumplen, pues en este caso, con eso de que son antiderivadas. Así que el problema acá sería pues elegir un valor para C. Pero eso lo podemos hacer. En este caso, podemos tener lo siguiente. La función es 3x a la 4, ¿cierto? Ahora esa es la función. La integral de eso es 3x a la 5 sobre 5. Esa es la integral. Ahora, noten que acá tenemos una constante C. Vamos a llamarle C mayúscula. Ahora, esta constante C es un valor. Entonces nosotros podemos darle valores a esta C. Es un parámetro. Entonces podemos variar sus valores. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando C vale 1? Vean que la gráfica sube. ¿Qué pasa cuando C vale 2? La gráfica sube. ¿Qué pasa cuando C tiene el valor de menos 1? La gráfica baja. Y entonces la gráfica pues sigue siendo, bueno, sigue teniendo el mismo comportamiento, pero como que se va desplazando, ¿cierto? Entonces es lo que pasa cuando nosotros cambiamos los valores de C. Vamos a dejarlo aquí en C igual a 0 y pues este sería el resultado. Ahora, noten que acá hay mucho que ver con el criterio de la primera derivada. ¿Se acuerdan, verdad? Miren, acá la derivada es positiva. Bueno, la derivada es, perdón, aquí es decreciente, el valor de la derivada, aquí es creciente. Entonces, aquí ya que es decreciente y acá es creciente, entonces nos habla de su concavidad, ¿verdad? Aquí como es decreciente es cóncava hacia abajo, acá como es creciente es cóncava hacia arriba. Entonces ahí teníamos la concavidad y bueno, ahí tenemos algunas cuestiones que podemos deducir con el criterio de la primera derivada, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el comportamiento de la función? Y bueno, ahí tendríamos, aquí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Vean que acá hay un punto de inflexión donde hay un valor mínimo donde la derivada se hace 0, hay un punto de inflexión, entonces ahí probablemente hay un punto de inflexión y tenemos pues muchos datos acá que podemos deducir. Bueno chicos, esto sería todo por este problema, vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno que sea un tanto diferente. Por ejemplo, podemos hacer un problema como, vamos a ver, vamos a hacer el número 9. Me gusta el número 9 por dos motivos. Uno de ellos es que tenemos una variable un tanto distinta. Tenemos la variable t, que es diferente. Eso quiere decir que hay que fijarnos muy bien en el diferencial. Eso nos indica con respecto a quién sería la integral. Entonces tengo acá el problema sería, la solución sería la siguiente. Vamos a ver, este es el ejemplo 2. Ejemplo 2, vamos a ver, esto es 6t al cuadrado por la raíz cúbica, aparece acá, de t, de dt. Entonces ahí vamos. Entonces esta es la raíz cúbica. Permítanme, acá voy a dibujar mejor esto.
Acá es la raíz cúbica. No puedo dibujar bien esto. Raíz cúbica de t. Entonces esta es raíz cúbica de t. Ojalá se distinga. Entonces vamos con la solución. Ahora, para solucionar este problema, ¿qué vamos a hacer? Este problema, bueno, queremos encontrar la antiderivada o la integral de esta función que tenemos acá. Hay que identificar primeramente quién es la función, en este caso, quién es la función f minúscula, ¿cierto? Entonces vamos a ver, esta de acá es f minúscula. Entonces esta de acá es f minúscula. Ahora, vamos a encontrar quién es f mayúscula. F depende de t en este caso. Entonces vamos a ver aquí. Esto es igual a, y acá vamos a aplicar propiedades algebraicas que ya conocemos. ¿Para qué? Para que esto quede de una manera que nosotros podamos, en este caso, manejar una fórmula. Tenemos ahí que nos sirve para esto. Entonces, aquí esto me queda como t a la 1/3 de dt. Esto a la 1/3 de dt. ¿Esto por qué pasa? Pues hay que tener presente las propiedades que nosotros aprendimos pues en 110. Raíz enésima de x es igual a x a la 1 sobre n. Entonces aquí cuando tenemos raíz cúbica de t, esto es t a la 1/3. Después de eso, esto es igual a, vamos a ver acá, esto es igual a la integral de 6 por t a la, ¿cuánto es 2 más 1/3? Es 7/3 de dt. Ahora, ¿por qué sabemos que esto es 7/3? Bueno, esto yace por una propiedad que nosotros conocemos, que es cuando tenemos mismas bases, tengo x a la n por x a la m, se suman los exponentes. Entonces acá sería x a la n más m. X a la n más m. Ahora eso es 7/3. Ahora, esto de acá, pues ahora aplicamos. Saco el 6. Me queda acá lo siguiente. Me queda la integral de t a la 7/3 de dt. Esto pasa porque puedo sacar el 6 afuera. Sabemos que eso sucede cuando nosotros tenemos a que pertenece a los reales. Podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer, y aquí vamos a copiar ese teorema por ahora, que la integral de a por f de x de dx es igual, y aquí podemos sacar la constante afuera, y nos queda la integral de f de x de dx aquí. Entonces puedo sacarla sin ningún problema. Ahora vamos a ver aquí que después me queda que, bueno, aquí hay un teorema, ¿cierto? Un teorema para cuando tenemos x a la n. Vamos a ver aquí, vamos a la lista que tenemos. Números racionales, la única condición que está ahí, que sea distinto de -1. Entonces, ¿qué pasa con esto de acá? Bueno, resulta que esto es 6 por t a la 7/3 más 1, 7/3 más 1, sobre, y en el denominador iría también 7/3 más 1. Entonces acá, esto es 7/3 más 1, más una constante c sub 0. Esto se debe al teorema, ¿verdad? Teorema, ¿qué nos dice el teorema?
n pertenece a los números racionales, entonces la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más e. Y acá n tiene que ser distinto de menos 1. Entonces esa es la condición. N distinto de menos 1. Ahora hay que hacer esta suma. Esta suma nos da como resultado, vamos a ver, tengo 7 tercios más 1, serían 10 tercios. Entonces acá tengo 10 tercios. Vamos a ver. Esto sería igual a 6 por t a la 10 tercios. Acá en el numerador, perdón, aquí en el exponente 10 tercios. Y en el denominador va también ese mismo 10 tercios. Entonces aquí iría también 10 tercios. Notemos que acá podemos aplicar la regla de la orejita, ¿cierto? Esto es 10 tercios. Y podemos aplicar la regla de la orejita. Hacemos extremo por extremo, medio por medio. Y nos quedaría lo siguiente. Me queda 6 por, aquí extremo por extremo, medio por medio, me queda 3 t a la 10 tercios sobre 10. Más c sub 0. Ahora aquí puedo distribuir este 6 sin ningún problema. Distribuyo este 6 y me queda lo siguiente. Me queda 6 por 3. 6 por 3 igual a 18. Queda 18t a la 10 tercios sobre 10. Ahora, ¿esto se puede simplificar? Pues claro que sí, se puede simplificar. Vemos que 10 tiene mitad y también 18 tiene mitad. Entonces eso lo podemos simplificar sin ningún problema. Entonces acá sobre 10 más 6 veces c sub 0. Entonces simplifiquemos esto. Simplifiquemos esto. Esto se simplifica de la siguiente manera. Mitad de 18, 9, ¿cierto? Y acá mitad de 10, 5. Entonces en el denominador me va un 5. Acá t a la 10 tercios más c. Y acá decimos dónde c es igual, en este caso, a 6 veces c sub 0. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay que identificar quién es f mayúscula de x. Entonces, esta de acá sería f mayúscula, perdón, de t, la variable es t. Este es f mayúscula de t. Bueno, de ahí, como lo hicimos anteriormente, vamos a decir que la integral de f de t es igual, vamos a decir aquí, por tanto, la integral de, bueno, sería en este caso, vamos a ver cuál era el problema, 6t al cuadrado raíz cúbica de t de dt es igual a t a la 10 tercios. Recordemos aquí también que hay una constante, no solamente es t, tenemos acá 9 quintos de t a la 10 tercios.
más la constante c. Y de nuevo, pues hacemos pues, la identificación, que es, este de acá es la función f de t, f minúscula de t, y esta de acá es f mayúscula de t. Entonces ahí lo tenemos. Esto es f mayúscula de t. Ahora, la comprobación. ¿Cómo comprobamos que efectivamente esta es la antiderivada? En la comprobación hay que encontrar, pues en este caso, la derivada de esta función f mayúscula. Entonces ya sabemos que f mayúscula de t es igual a 9/5 vamos a ver acá, 9/5 de t a la 10/3. Sería la derivada con respecto a t, la variable aquí es t. No hay que olvidarse de eso, ¿verdad? No hay que encariñarse mucho con la variable x. Entonces aquí, esto es t. Y acá sería la derivada también con respecto a la variable t. Bien, por propiedad, puedo sacar ese 9/5 afuera, por propiedad de la derivada. Ahora lo ubico aquí afuera. ¿Qué me queda acá? Me queda la derivada de t a la 10/3 sobre, bueno, acá d de t. La derivada de esto, pues ya vimos cómo se calcula. Hay que sacar esto afuera. Entonces sacamos afuera ese 10/3, me queda 10/3. Y acá me queda t a la 10/3 menos 1. Bien, acá hay términos que se van a cancelar. Por ejemplo, acá se me cancela un 3 con un 3 acá, porque 9 es 3 por 3. Se me cancela. Acá me queda un 5 con un 2. Acá un 5 se me cancela acá. Me queda 3 aquí, 2 acá. Al simplificar, me va a quedar 6 por t a la 7 décimos. Perdón, a la 7/3. Aquí a la 7/3. Y esta de acá, aunque no se parezca, es la función f minúscula. Obviamente ya aplicándole algunas propiedades. Por ejemplo, si ustedes aplican esta propiedad para convertir esta raíz en su forma de exponente y luego suman los exponentes, nos queda 6t a la 7/3. Y esta de acá no es nada más ni nada menos que f de t, f minúscula de t. Ahora, lo que pasó aquí fue que pues aplicamos estas dos propiedades, nada más, ¿verdad? Entonces, esta de acá es justamente f minúscula de t. Y esta, ¿quién es? Bueno, esta función es f minúscula de t. Y ahí sí, pues llegamos a, a lo siguiente. Por lo tanto, la derivada de mi función f de t con respecto a t me da como resultado, en este caso, pues, la función f de t, f minúscula, que es justamente lo que queríamos. De ahí,
decimos que f de t igual en este caso f de t es igual a 9 quintos de t a la 10 tercios. Entonces decimos que f de t igual a 9 quintos de t a la 10 tercios es, en este caso, ¿qué pasa con este f de t? Es antiderivada de f de t, donde f de t pues ya sabemos que es 6. Eh, pues acá podemos colocarlo de esta manera o podemos escribirlo pues de la forma original, que es t al cuadrado y acá a la t a la, bueno, a la 1/3 o raíz cúbica de t. Esa es la función que teníamos, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría, ya está comprobado, y sabemos que para este caso, esta expresión de acá es el conjunto de todas las antiderivadas de f de t, f minúscula, ¿cierto? Entonces, este de acá son todas las antiderivadas, todas las antiderivadas de f de t. Aquí las tenemos. Ahora, C puede variar, entonces a C le podemos dar varios, le podemos cambiar los valores. C puede ser 0, C puede ser 1, C puede ser 2, -1. Entonces, esta C es la que hace que tengamos todas las antiderivadas, porque la constante aquí puede ser cualquier valor. Y en particular hay temas en los cuales vamos a tener que encontrar, perdón, hay problemas en los cuales hay que encontrar el valor que tiene la constante C. O sea, van a haber problemas donde se nos van a dar algún punto en específico y mediante él vamos a poder encontrar cuál va a ser el valor que va a tener la constante C. Ese tipo de problemas los vamos a abordar luego. Entonces, esta sería pues la forma en la cual tendríamos que resolver estos problemas. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos por el día de hoy, muchachos.